tal? Muy buenas tardes. Miren, soy estamos en la Universidad Santander, mi espacio, mi tiempo. Bienvenidos alumnos de asignatura Microeconomía y Economía, tanto de las carreras de Contador y Administración. Que veremos varios temas, entre ellos teoría de la producción, teoría de los mercados, y su presente asesor, Ernesto González Aldana. Bien, pues veamos qué es la economía. La economía nace cuando las necesidades del hombre son mayores que los bienes que existen. Esto es, cuando existe escasez, por eso se le llama la ciencia de la escasez. Es una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones de los individuos entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. ¿Sí? O sea que lo que hace la economía es buscar esa escasez, esa necesidad que tenemos para tratar de solucionarla por medio de la economía. El estudio de la economía se divide en dos grandes ramas. La primera sería microeconomía, que se considera que surgió en el famoso libro de Adam Smith, Estudios sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. En la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, es decir, individuos, familias, empresas y mercados donde operan. ¿Sí? Por eso es micro, porque aquí empieza desde las personas en el lugar donde se están interrelacionando. Y la otra grande rama es la macroeconomía, que surge en 1936, a partir del libro de John Maynard Keynes, Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero. Y es el estudio de los agregados económicos, donde se resume la actividad de una economía nacional, como el empleo, la inflación, el Producto Interno Bruto, etc. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la producción de bienes y servicios. Hacer las necesidades del hombre siempre creciente se requiere la producción constante de bienes y servicios. ¿Sí? Que son los bienes. Pues son todos los objetos, elementos, material o cosas que sirven para satisfacer alguna necesidad humana. Como ejemplo, coches, casas, alimentos, etc. Y servicios pues son bienes intangibles, generalmente consumidos en lugar de la producción, no son transferibles. Ejemplos, servicio médico, corte de cabello, asesoría financiera, servicios profesionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver una cosa sumamente importante, que todo esto lo produce el hombre pues, para satisfacer las necesidades, ¿no? Por eso existe aquí lo que veíamos al principio. Alguna cosa que necesitemos pues, es la que podemos adquirir, ¿verdad? ¿Qué es la producción? Pues es el proceso mediante el cual se transforman las materias primas en un bien o un servicio con un valor agregado mayor. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tenemos la madera, pero vamos a construir un mueble, ya se convirtió en un bien que sería el mueble. La producción tanto de bienes como de servicios tiene un costo de producción y estos deben ser vendidos a un precio mayor que al de su costo, para que las personas que estuvieron involucradas en el proceso productivo obtengan un beneficio, que es la utilidad que se obtiene de la venta de un producto. Obvio, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos la materia prima, al momento que la transformamos en un mueble, pues obviamente debe de costar más el mueble que la materia. ¿Por qué? Porque en el mueble pues ya entró la mano de obra, ya entraron algunos insumos como pegamento, clavos, tela, etcétera, que hacen que esta madera pues ya tenga otro precio, ya se convirtió en un mueble. ¿Sí? Vamos a ver, los bienes y servicios se producen mediante la utilización de recursos que los economistas llaman factores de producción. Estos se agrupan en 4 grandes categorías que vienen siendo tierra, trabajo, capital y tecnología. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La tierra, ¿qué comprende la tierra? Pues comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, así como las fuentes de energía, como agua, gas natural, carbón, etc. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo? Pues es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de un estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor son ejemplos de este factor. Y el siguiente factor pues, sería capital, que comprende
a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores, etcétera. Y por último, la tecnología, pues se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. ¿Sí? O sea que estos 4 factores de producción pues, nos ayudan en todo momento para crear una empresa. Vamos a ver aquí el flujo circular de la economía, cuáles son los agentes económicos. Tenemos los mercados de productos, las empresas, tenemos los bienes y servicios, tierra, capital y trabajo, ¿sí? Son factores de producción. Tenemos el Estado, el gobierno, impuestos, subvenciones y subsidios, bienes y servicios, y tenemos dinero, tenemos salarios, alquileres, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es como flujo, cómo va girando nuestra economía. Aplicaciones de la economía. Bueno, pues la economía se aplica en todo, ¿no? Por aquí vamos a ver principalmente que en el sector público, la planeación económica y social de todos los gobiernos, estatales y locales, necesita de la economía para lograr su crecimiento, elaborar una buena política industrial e impositiva, controlar la inflación, propiciar el desarrollo tecnológico. ¿Sí? O sea que aquí vemos que los gobiernos pues obviamente deben de tener dinero pues, para poder realizar su gobierno bien, de buena forma, porque si no hay dinero, pues entonces no vamos a tener alguien que nos cuide, que en este caso son los policías, los soldados, alguien que nos atienda, entonces el factor médico, los hospitales, alguien que nos ayude, pues las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto es importante. Ahora en las finanzas, los bancos centrales de todos los países necesitan tanto de economistas como de personas que tengan conocimientos económicos, ya que es de ahí donde se toman las decisiones para controlar la inflación y tener tasas de intereses estables. Sobre todo ahorita, ¿no? Con esta época de pandemia, pues la economía se viene un poco abajo, ¿no? Ahí va poco a poco surgiendo, pero seguimos con los contagios. Entonces es cuando aquí se tienen que estar utilizando una serie de medidas económicas para salir de los países, ¿no? Sacar a flote los países con esta economía. En el ámbito internacional, pues todas las personas que se encuentran en las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre muchas otras, deben tener conocimientos de economía, obviamente, pues para poder saber la toma de decisiones, ¿no? Vamos a ver 10 principios que tiene la economía. Pues los individuos se enfrentan a disyuntivas, ¿sí? ¿Cuáles son las disyuntivas? Pues nosotros tenemos dinero, pero decimos, bueno, ¿qué me hace falta más? O sea, tenemos que darle prioridades. ¿Qué necesito comprar primero? ¿Esto o esto? Entonces es cuando nosotros le damos una prioridad al dinero que tenemos para comprar lo que necesitamos para después comprar algo que no necesitamos, ¿verdad? Y luego dice que el costo de una cosa es aquello con lo que se renuncia para conseguirla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner, tenemos 1,000 pesos y decimos, oye, pues me cuesta 500 pesos esta camisa, vamos a poner. Decimos, bueno, pues voy a dejar 500 pesos, pues me compro mi camisa. O sea, tenemos que renunciar a esos 500 pesos para buscar una necesidad. En este caso, pues sería más que nada un factor de sentirnos bien, ¿no? El número 3 dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Pues sí, tenemos que tener de acuerdo a lo que tenemos, es lo que podemos gastar. Acuérdense que no, si gastamos más de lo que ganamos, pues siempre vamos a estar en deuda, ¿no? Los individuos responden a los incentivos, claro. Mientras más ganamos, pues más gastamos. Eso es una cosa normal. El comercio puede mejorar bien el bienestar de todo el mundo, claro. ¿Por qué? Porque si vendemos, compramos y todo eso es lo que nos ha ayudado a salir de la pandemia, ¿no? A todos los países. El seguir trabajando y el seguir generando ventas, ¿verdad? Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Pues claro, porque es ahí lugar, fíjense que el mercado pues es el medio donde llegan los oferentes y los compradores para un producto o un servicio. Ahí es donde se compra, ¿verdad? El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Claro, ¿cómo? Pues empezando con los impuestos, con menos impuestos, dando permisos y dando otro tipo de cuestiones, pues nos ayuda a mejorar, ¿verdad? El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Desde luego,
Mientras más bienes y servicios que nosotros hagamos y que tengamos que depender menos del extranjero, menos de las exportaciones, y que más bien importemos, nuestro equilibrio económico será positivo. Pero si nosotros producimos menos y tenemos que comprar más cosas al extranjero, pues obviamente va a ser nuestra balanza económica negativa. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿sí? Esto se refiere a que la acuñadora de moneda empieza a acuñar más dinero del que se debe, y entonces, como hay mucho dinero circulando, tienen que subir las cosas de precio para que la gente gaste ese dinero y poco a poco ir guardando ese dinero para que vuelva otra vez a nivelarse el país, ¿verdad? Son estrategias que se utilizan. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Acuérdense que si aumenta todo, pues la gente va a estar compre y compre. Pero también hay otro problema, ¿no? El desempleo, que cuando se aumenta todo, pero no hay dinero, no hay empleo, la gente no puede comprar. Entonces ahí son problemas que tiene que ir el gobierno, que son problemas que tiene que ir realizando para que esto salga de una forma positiva para todos. Vamos a ver lo que es el pensamiento económico. Vamos a empezar con el mercantilismo. La doctrina económica conocida como el mercantilismo apareció entre la Edad Media y el periodo del triunfo de laissez-faire, dejar hacer. El mercantilismo data aproximadamente de 1500 a 1776. Sin embargo, estas fechas varían en diferentes países y regiones. Acuérdense que el mercantilismo, pues es más que nada el generar comercio, ¿verdad? Comprar y vender. Entre los postulados más importantes de esta escuela están los siguientes. El oro y la plata son la forma más deseable de riqueza. Los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de lingotes de oro y plata que poseía. Algunos de los primeros mercantilistas creían que esos metales preciosos eran el único tipo de riqueza al que se podía aspirar, ¿sí? O sea que antes, con lo que cada país tenía de oro, era lo que valía, ¿sí? Ahora hemos visto que son importantes, pero también influyen mucho los recursos que tenga cada país. Vemos ahora lo que es el nacionalismo dentro de esto. Todos los países no exportaban simultáneamente más de lo que importaban, que eso es lo que veíamos hace rato, ¿no? Por consiguiente, el propio país debía promover las exportaciones y acumular riquezas a costa de sus vecinos. Solo una nación poderosa podía conquistar y conservar colonias, dominar las rutas de comercio, ganar guerras en contra de sus rivales y competir con éxito en el comercio internacional. ¿Sí? Importación libre de impuestos de materia prima que no se produce domésticamente, protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente y restricciones a las exportaciones de materia prima. Este énfasis es las exportaciones y la renuncia al importar se llamó el temor de los bienes. ¿Sí? Vamos a ver ahora el colonialismo y monopolio del comercio. Los comerciantes capitalistas favorecían la colonización y querían mantener a las colonias eternamente dependientes de la madre patria y subordinados a ella. Cualquiera de los beneficios que se entendían hacia las colonias debido al crecimiento y el poder militar de la madre patria era un subproducto occidental de la política de explotación. Opciones a peajes, impuestos internos y otras restricciones sobre el movimiento de bienes. Los teóricos y practicantes mercantilistas reconocían que los derechos de transporte y los impuestos podían estrangular a las empresas de negocios e incrementar el precio de las exportaciones de un país. Claro, porque al cobrarles más impuestos, al cobrarles los peajes, o sea, el subir y bajar cosas, el subir y personas, pues cobraban más. Un poderoso gobierno central era necesario, un poderoso gobierno para promover las metas del mercantilismo. El gobierno les otorgaba privilegios del monopolio a las compañías dedicadas al comercio exterior y restringía el libre ingreso a los negocios en el propio país, con el fin de limitar la competencia de la agricultura, la minería y la industria. Se promovían con subsidios de gobierno y se protegían de las importaciones por medio de aranceles. ¿Sí? Importancia de una población grande y que trabajara arduamente. Una considerable población industriosa no solo proporcionaría una abundancia de soldados y marinos dispuestos a combatir por la gloria y el poder de la nación, sino que también mantendría un nivel elevado de ofertas de trabajo y salarios, por consiguiente, bajos. ¿Sí? Es aquí lo importante de todo esto de un país, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la teoría de los mercados. Aquí vemos países fuertes, ¿no? Vemos Japón,
que vemos el primero, el de competencia perfecta, el monopolio, competencia monopolística y el oligopolio. Son los 4 modelos básicos de estructura de mercados identificados por la ciencia económica. Para cada uno se dan distintos procesos de información de precios. Y a continuación, las principales características de cada modelo. ¿Sí? Aquí vemos el de competencia perfecta. Aquí vemos, eso lo vemos en el súper, en cualquier tienda de autoservicio, donde vemos productos similares, ¿verdad? Y precios similares. Bueno, vemos la homogeneidad del producto, es decir, que el producto ofrecido por cualquier vendedor es igual a lo que ofrecen todos los restantes. Ningún participante en el mercado, ya sea comprador o vendedor, puede influir por sí solo en el precio, dado que cada uno individualmente es tan pequeño con relación al mercado en su conjunto que su accionar no puede afectar a este. Movilidad de los recursos, lo que implica, por ejemplo, que los trabajadores puedan mudarse de una región a otra. Las materias primas están accesibles a todos en igualdad de condiciones. Las empresas pueden entrar al mercado o salir de él. Y transparencia de la información de los mercados, tal que los consumidores de las empresas y los propietarios de los recursos tengan un perfecto conocimiento de los datos económicos, tecnológicos relevantes para su actividad. Dado que la exigencia de todos los requisitos resulta difícil de imaginar a un sector de la actividad económica que se desenvuelva en un mercado de competencia perfecta. En competencia perfecta hay un precio normal, básico del equilibrio, que es el que corresponde a la igualación de la cantidad ofrecida y la demanda, o sea, lo que se produce es igual a lo que se vende. Un precio alto fomentará la producción y desalentará el consumo, mientras que un precio bajo desalentará la producción y fomentará el consumo. Por lo tanto, debe haber para cada mercancía un precio que haga que el ritmo de producción y del consumo sean iguales. Claro, porque si vendemos muy caro, pues eso le conviene a la empresa, pero no al consumidor. Pero si vendemos muy barato, pues no le conviene a la empresa, pero sí al consumidor. Entonces, tenemos que buscar una mediación, ¿verdad? Para que nos quede igual. Este precio se denomina precio normal y no tiene que estar necesariamente en ningún intercambio, es decir, que no tiene que coincidir con el precio del mercado. Sin embargo, si el precio del mercado es tal que en igualdad de las restantes condiciones, el ritmo de producción de una mercancía es persistentemente inferior al de consumo, entonces el precio del mercado es menor al que es normal. A tal precio la producción se desalienta con exceso mientras que el consumo se fomenta demasiado y las existencias de mercados muestran una persistente tendencia a disminuir. Por último, si el precio del mercado fuese igual al normal y todas las demás condiciones permanecieran iguales, no habría tendencia durante un periodo de años a que las existencias de la mercadería aumentasen o disminuyesen, aunque desde luego pudiera haber variaciones estacionales y de otras clases de corta duración. En el largo plazo las cosas pueden cambiar, pues más allá de la interacción descrita entre la oferta y la demanda, existe la posibilidad de que se produzcan las alteraciones estructurales, como que las empresas cambian el tamaño de sus plantas o decidan abandonar el mercado o entrar en él. Si los vendedores no pueden establecer características diferenciales en su oferta, no pueden vender sus bienes por nada a más que el precio del mercado. Los vendedores en estos mercados no dedican mucho tiempo a la estrategia de marketing, ya que el papel de la investigación de mercados, desarrollo de producto, fijación de precios y publicidad, promoción de ventas es mínimo. Las principales características de la competencia perfecta son sin poder de mercado, un gran número de compradores y vendedores relativamente pequeños, producto estandarizado, muy fácil entrada y salida de mercado, la competencia no basada en el precio, es posible. Y ahora vamos a ver lo que es un monopolio. Miren, aquí vemos un monopolio. En México, pues es uno de los principales que tenemos la Comisión Federal de Electricidad, que no tenemos otra empresa que nos dé luz más que el gobierno, ¿verdad? El monopolio es el modelo de mercados opuesto a la competencia perfecta. O sea, cuando la empresa sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como las siguientes. Control total de la oferta de un producto. No hay otro que nos pueda dar la luz, por ejemplo. Posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior de cualquier competidor. Disposición exclusiva de patentes inherentes al producto. Exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o prestar un servicio, un bien. Ejercicio del monopolio directamente por una empresa del Estado. La lógica del razonamiento económico indica que en estos casos, el oferente monopolista, cuando es una empresa privada, tratará de mantenerse en el nivel de actividad
que optimice su relación costo-volumen-utilidades. En cambio, si se trata del Estado, puede perseguir distintos objetivos políticos, sociales y económicos. Las principales características de los 4 tipos básicos de mercado son monopolio, poder de mercado absoluto sujeto a regulación gubernamental, una empresa, la empresa es la industria, producto único o sin sustitutos cercanos, difícil entrada y salida del mercado, legalmente imposible, y la competencia no basada en el precio es necesario. Es innecesario, ¿verdad? Y aquí vemos la competencia monopolística. Vemos varias marcas, pero que se dedican a hacer solamente un producto determinado, ¿no? La competencia monopolística es un modelo intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio, está en medio. Es el caso de que la mayoría de las empresas enfrentan a competidores que comercializan sustitutos similares a sus productos, pero diferenciales, debido a lo cual no existe homogeneidad entre los productos de los distintos oferentes. Cada empresa tiene un monopolio sobre la venta de un solo producto. Las diversas marcas son sustitutos cercanos. Este modelo tiene características concurrentes. Productos diferenciados que compiten en el mercado, constituyéndose sustitutos similares entre sí. Gran número de oferentes sin que ninguno sea tan importante como para que sus acciones produzcan reacción contrapuestas a sus rivales. Reacción de la demanda frente a modificaciones del precio y estructura del costo idéntica para todas las empresas oferentes. Las principales características son competencia monopolística, poder de mercado con base a diferenciación del producto, gran número de empresas relativamente pequeñas que actúan de forma independiente, producto diferenciado, entre salida de mercado relativamente fácil, la competencia no basada en el precio es muy importante. Y aquí vamos a ver el oligopolio. Pues el oligopolio, aquí vemos empresas, por ejemplo, de cines, que son fuertes, pero son competencia entre sí, ¿verdad? El modelo de oligopolio es un mercado en el que actúa un reducido número de oferentes que tienen una gran dependencia entre sí. El motivo de que sean pocos radica en que las barreras de entrada, fuerte inversión, patentes, etcétera, sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o realizadas acuerdos entre ellos. Que también pues, pude haber utilizado Televisa y Azteca, ¿no? Que son los oligopolios que tenemos más fuertes ahorita en nuestro país en cuanto a actores, que si un actor no está de acuerdo con uno, pues puede cambiarse a la otra empresa y de la otra empresa regresar a la otra y así. En la realidad existe una gran tendencia a promover acuerdos, dando lugar a los llamados clubs, de tal o cual ramo, como vistas a obtener mayores utilidades, a asegurar la posición de cada uno, disminuir la incertidumbre, a controlar la entrada de nuevos oferentes al mercado. Estos acuerdos tienen 2 características que es menester resaltar. Generar una fuerte tendencia a no respetarlos, a la traición cuando así conviene a uno o a otro participante. También suele suceder en el oligopolio que una empresa sea líder en precios y los demás se van precisados a seguirlo, o bien que se concreten acuerdos parciales entre solo algunos de los oferentes. En resumen, las principales características de los 4 tipos básicos de mercado son oligopolio, poder de mercado con base en diferenciación del producto y el dominado de la empresa de mercado. Y las principales características son pequeño número de empresas relativamente grandes que son mutuamente independientes, productos diferenciados estandarizados, difícil entrada y salida del mercado, la competencia no basada en el precio, muy importante entre empresas que venden productos diferenciados. ¿Sí? Muy bien, pues aquí nos acercamos a la zona de dudas. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda de lo que vimos? Muy bien, perfectamente. Entonces estamos para cualquier duda y todo. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta la próxima.